es la violencia de género, que vemos la afectación que vive cada mujer al día a día. Que hay la violencia, por ejemplo en el Cauca, los que son los grupos al margen de la ley, los paramilitares y eso, en Barranquilla lo que son los feminicidios y cosas así en general. El nuevo gobierno que se estableció, porque hay mucha gente que está conforme e inconforme. Las manifestaciones que se vienen viviendo, ya que por las altas cifras en los mercados y en las gasolinas. Primero que todo, la canasta familiar y la recesión energética. Hoy en día, lo que consideran los ciudadanos que son los temas más importantes del país es regido por los medios masivos de comunicación. Claro, y es ahí cuando entra la teoría de la agenda setting. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio del Mundo de Hoy. Yo soy Felipe Ramírez y hoy me acompaña Luisa Trujillo, Erika Sánchez, Angie Tovar, Esli Rojas, Camila Carvajal y Alejandra González. Precisamente hoy hablaremos acerca del impacto que existe en la agenda y la información que se establecen en los medios de comunicación del país. Sí, y es que ellos dirigen la mirada del público hacia un pequeño conjunto de asuntos, pero ¿con el fin de qué? Pues claramente con el fin de crear la opinión pública. Y volviendo al audio que se reproduce al inicio de este capítulo, podemos escuchar una serie de opiniones de ciudadanos. Bueno, contextualizándolos un poco, nosotros les hicimos unas preguntas sobre qué asuntos del país les parecía más relevante. La mayoría dijo que primero, la violencia de género, segundo, la alza de la gasolina y tercero, el incremento en el costo de la canasta familiar. ¿Y por qué estos temas y no otros? Bueno, anteriormente hablábamos sobre algo de la agenda setting, también conocida como la fijación de agenda. Esta teoría dice que los medios de comunicación masivos influyen sobre el público y determinan cuáles son los asuntos de interés y cuánta importancia se les brinda. En otras palabras, la agenda de los medios influye o permea en la agenda del público. Primero que todo, la canasta familiar y la recesión energética. La alza en la canasta familiar está bastante costosa y también la alza en la gasolina. El nuevo gobierno que se estableció. La violencia, por ejemplo en el Cauca, los que son los grupos al margen de la ley, los paramilitares y eso, en Barranquilla lo que son los feminicidios. Por las altas cifras en los mercados y en las gasolinas. Es la violencia de género. Y es que la agenda setting parte de la premisa de que los medios de comunicación tienen el poder de seleccionar y priorizar ciertos temas y así, como mencionó Esli hace un momento, determinan la importancia que se les da en la agenda de la opinión pública. Yo sé, la agenda política, que básicamente es el conjunto de temas que los políticos y los gobiernos consideran prioritarios y sobre los cuales se toman decisiones y medidas. Sí, claro, estos temas son el intrapersonal e interpersonal, donde el intrapersonal son todos estos temas y noticias que a mí como persona individual me gustan o me atraen. Exacto, y los interpersonales son esos acontecimientos o temas que permiten debatir con otros, es decir, puede que no sean exactamente de mi gusto personal, pero al saber esos temas dan pie para abrir conversaciones con otras personas. Y ahora que lo pienso, tiene mucho sentido, Felipe, porque muchas veces suelo saber de noticias que no tienen nada que ver con mis intereses personales, pero el solo hecho de saberla me permite poder participar y debatir sobre ello. Cuando nos ponemos a pensar, la mayoría de los temas noticiosos de los que nos hablaron en las entrevistas podemos analizar y pensar que son temas demasiado generales y que estos a su vez se siguen viralizando a través de los medios de comunicación, generando un esparcimiento masivo sobre el resto de la población. Pues conocer, no creo, porque al ser interpersonal no profundizan tanto en la noticia como lo harían con una intrapersonal. Bueno, creo que hasta este punto todos hemos mencionado bastante sobre la agenda de medios y la agenda pública, pero creo que hemos dejado pasar por alto una que también es relevante y más en estos tiempos donde se acercan las elecciones. Yo sé, la agenda política, que básicamente es el conjunto de temas que los políticos y los gobiernos consideran prioritarios y sobre los cuales se toman decisiones y medidas.
Es decir, que la agenda política es la lista de temas que los políticos y los partidos consideran importantes y sobre los cuales desean centrar la atención y el debate político. Mejor no lo pudiste explicar, Angie. Saben, yo creería que la agenda política es muy influenciada por los medios. O bueno, sería algo de parte y parte. Es decir, los políticos suelen hablar de temas que están sonando en el momento y acuden a los medios de comunicación para informarse o poder hacer un estudio frente a sus poblaciones y de ahí sacar como esos temas relevantes que ellos pueden articular con sus discursos políticos. Un claro ejemplo, en este mismo momento estamos viendo muchas personas que aspiran a estar en un cargo de elección popular como el consejo, alcaldía, gobernación, asamblea, que se están dejando llevar por esos discursos sociales simplemente para articular ese plan político y tener también como esa aceptación social frente a lo que ellos desearían, ¿no? Y frente a ese mismo ejercicio que este mismo año se va a desarrollar y que es muy importante y que de una u otra forma es una estrategia plena y que se articule, se ha venido articulando durante muchos años con los medios de comunicación y que inigualablemente es muy importante para la construcción o la decisión que toman los ciudadanos en esta jornada electoral. Entonces, definitivamente son temas que ellos sacan de estos espacios y los convierten en opiniones o discursos para que se destaquen dentro de la población. Claro, lo que acaba de mencionar Felipe tiene todo el sentido del mundo porque está hablando de la agenda setting secundaria, que se refiere a la influencia de los medios en la opinión pública y la agenda de los políticos y líderes, generando así la influencia de los medios en la agenda política y en la percepción pública de los temas más relevantes a nivel nacional e incluso internacionales. Pero entonces, si esa es la agenda setting secundaria, ¿cuál es la primaria? La agenda setting primaria es la selección y jerarquización de los temas que se presentan en los medios. Es decir, los medios eligen qué temas son importantes y cómo los presentan, lo que puede afectar la percepción pública sobre los mismos. Por ejemplo, si los medios de comunicación enfocan su cobertura en un tema en particular, como la inseguridad ciudadana, esto puede hacer que el público perciba este tema como más relevante que otros. Y eso que precisamente fue lo que evidenciamos en los distintos entrevistados. Casualmente los temas que ellos consideraban más importantes justo eran los que en las últimas semanas habían estado sonando en los medios masivos de comunicación. Buenos días, mi nombre es Valentina Esguerra, estudiante del trabajo social. Para mí la problemática más importante que se está presentando en la actualidad es el nuevo gobierno que se estableció, porque hay mucha gente que está conforme e inconformes. Bueno, ahora me gustaría que habláramos un poco sobre la agenda setting temática y la agenda setting atributiva. y pensar que yo creía que la agenda setting era un concepto simple y ya, pero veo que es un concepto y un tema mucho más amplio y que a su vez se divide en varios subtemas y conceptos. Cuando se profundiza en el tema, muchas acciones de estos medios masivos y sus selecciones de tema cobran más sentido, trayendo a colación lo que es la agenda temática y la agenda atributiva que mencionó Felipe. Yo, por ejemplo, tengo entendido que la agenda setting temática se refiere a la selección y jerarquización de los temas en sí mismos, es decir, la decisión de los medios de comunicación sobre qué temas son importantes y merecen ser cubiertos. Sí, eso es Esli. Por ejemplo, si los medios de comunicación deciden que la economía es el tema más importante en un momento dado, entonces este tema ocupará un lugar destacado en la cobertura mediática. Por otro lado, la agenda setting atributiva se refiere a la importancia que se da a los atributos o características de los temas en la cobertura mediática. Por ejemplo, si los medios de comunicación deciden centrarse en un aspecto específico de la economía, como el desempleo o la inflación, entonces este aspecto será el que tenga mayor relevancia en la opinión pública. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, es importante para nosotros saber qué es lo que consideran los medios importante para establecerlo en la agenda tanto de ellos como en la pública, y que sea chévere que todos los oyentes se tomaran el tiempo para realizar este ejercicio. ¿Qué me están introduciendo los medios en la mente?
qué información me están brindando, cómo están estableciendo mi agenda con el fin de generar opinión pública y así no caer en la tentativa de seguir pensando como ellos lo desean. La agenda no es mala, lo que ocurre es que algunos medios le dan un uso negativo, creando así un adoctrinamiento a la masa.